Durante años caminó entre los ancianos, sonriendo, rezando, ayudando a morir en paz. Nadie sospechó que bajo esa bata blanca se escondía un asesino. Una muerte. Ninguna sospecha. Su nombre, Joan Vila Dilmé, el celador que mataba diciendo que lo hacía por amor. Esta es la historia del hombre que confundió la compasión con la muerte y convirtió una residencia de ancianos en un cementerio invisible. Joan Vila Dilmé era, a simple vista, el tipo de persona en quien confiarías a tus padres o a tus abuelos. Un hombre discreto, trabajador, servicial. En la residencia La Caritat de Olot, todos lo conocían como el Joan de siempre, el celador de guardias nocturnas que se preocupaba por los residentes, que escuchaba sus historias y les sujetaba la mano cuando el miedo al final se hacía presente. Pero esa misma mano, la que calmaba, también fue la que detuvo corazones. A comienzos de los años 2000, Olot no era más que una postal del interior catalán, una comunidad pequeña, de tradiciones fuertes, donde todos se conocían por el nombre. Allí, la muerte no era un tema extraño. La mayoría de sus habitantes envejecían en paz. Pero en el 2009, algo comenzó a cambiar. Las muertes en La Caritat se hicieron más frecuentes, más inesperadas, más tranquilas de lo normal. Ha muerto durmiendo, decían los informes. No sufrió. El celador estaba presente hasta el final. Los médicos no sospechaban nada, la dirección tampoco. Nadie podía imaginar que un hombre sin antecedentes, sin violencia, sin odio aparente, estaba tomando decisiones que no le correspondían. Pero Joan Vila creía que estaba haciendo el bien, que su mano, en lugar de matar, liberaba. Nacido en 1966 en un hogar humilde, Joan creció con una madre sobreprotectora y un padre ausente. Su infancia transcurrió entre silencios y obediencia. Nunca destacó por su carácter fuerte ni por su intelecto. Sus profesores lo describían como bueno, pero sin ambición. De joven trabajó en oficios simples, hasta que consiguió empleo como celador. En ese entorno de hospitales y cuidados paliativos, encontró algo que lo hacía sentir útil: acompañar a los que estaban a punto de morir. Esa sensación de control sobre la vida y la muerte se convirtió, poco a poco, en su refugio. Los años lo volvieron callado, introspectivo. Apenas salía. Su vida giraba en torno al trabajo y a una rutina que ocultaba algo oscuro, una necesidad de hacer justicia a su manera, de aliviar sufrimientos que solo él decidía cuándo debían terminar. No quería que sufrieran, declararía años después. Pero nadie le pidió que lo hiciera. Nadie le dio ese poder. El primer fallecimiento bajo su turno no levantó sospechas, tampoco el segundo, ni el tercero. El patrón era casi perfecto. Ancianos de edad avanzada, todos con enfermedades terminales. Muertes suaves, sin rastro de violencia. Sin embargo, había algo inquietante. Los momentos previos, los gestos de Joan, su serenidad absoluta, mientras la vida se escapaba de un cuerpo más. Algunos compañeros decían que le gustaba demasiado estar en el momento de la muerte. Otros lo justificaban. Es su vocación. Pero él ya había cruzado una línea invisible, la del hombre que deja de cuidar para decidir. En cada habitación apagada, Joan Vila Dilmé no solo firmaba el fin de una vida, también el comienzo de una historia que haría temblar a todo un país. ¿Qué pasa por la mente de alguien cuando decide jugar a ser Dios? Joan Vila no gritaba, no corría, no manchaba sus manos de sangre. Sus crímenes eran silenciosos, limpios, casi piadosos. Pero detrás de cada gesto amable se escondía una frialdad que el pueblo de Olot tardaría años en comprender.
Las muertes comenzaron con un patrón tan sutil que parecía invisible. Ancianos con pronósticos graves, respiraciones cada vez más lentas, cuerpos cansados. Y siempre, de fondo, la figura de Joan, el celador amable, el que nunca faltaba, el que decía: «Descansa, ya pasó». La primera víctima confirmada fue una mujer de 85 años, diagnosticada con Alzheimer avanzado. Joan la atendía cada noche. Sabía que sufría, o al menos eso creía él. Una madrugada, mientras todos dormían, mezcló en su vaso de agua una dosis letal de detergente. El producto quemó en silencio su garganta. Cuando la encontraron, parecía dormida. «Fue rápido, no sufrió», diría Joan más tarde con una serenidad escalofriante. Con el tiempo perfeccionó su método. Aprendió a usar productos de limpieza, desengrasantes, ácidos, sustancias domésticas, para provocar muertes discretas, sin violencia, sin sangre, sin ruido. El tipo de muerte que nadie cuestiona en una residencia de ancianos. A cada muerte, Joan sentía una mezcla de culpa y alivio. Por un lado, creía estar haciendo el bien. Por otro, algo dentro de él se encendía. Una sensación de poder, de control absoluto sobre el momento en que una vida termina. Años después, durante los interrogatorios, los investigadores descubrirían un detalle escalofriante. Joan seguía un ritual. Siempre actuaba de noche, cuando el silencio era total. Antes de hacerlo, rezaba. Luego tomaba la mano de la víctima, la miraba fijamente y murmuraba palabras que solo él entendía. «No quiero que sufras más. Ya puedes irte». Después limpiaba todo con meticulosidad. Nadie sospechaba. Las enfermeras lo elogiaban por su dedicación. Incluso los familiares agradecían su trato humano con los pacientes. Era el asesino perfecto, invisible, empático, necesario. Con cada muerte, Joan se hundía un poco más en su propia oscuridad. Empezó a sentirse elegido, como si tuviera una misión divina. La línea entre la compasión y la locura se desdibujaba. Una noche, sin embargo, algo cambió. Una compañera lo encontró llorando en la capilla de la residencia. Tenía las manos temblorosas y repetía una y otra vez: «Yo solo quiero ayudarlos. No quiero que sufran». Ella no entendió. Pensó que era agotamiento. Nadie imaginó que en su mente Joan estaba luchando contra una voz que le decía que debía continuar. Durante casi una década, Joan Vila se movió entre la vida y la muerte sin que nadie sospechara. Pero un solo error, una sola noche, bastó para que el castillo de silencio se derrumbara. El celador de Olot había dejado una huella imposible de borrar. La madrugada del 17 de octubre de 2010, la residencia La Caritat parecía tan rutinaria como siempre. Los ancianos dormían. Los pasillos olían a desinfectante y a sopas recalentadas. Pero esa noche, un residente, de nombre Antoni, 85 años, lúcido, conversador, empezó a sentirse mal justo después de tomar su medicación. Sudor frío, náuseas, convulsiones. El personal corrió a socorrerlo, pero Joan ya estaba allí, demasiado tranquilo, demasiado preparado. Cuando Antoni murió, el médico de guardia firmó el acta sin sospechas. Otro fallecimiento más en una residencia de ancianos. Pero una enfermera, Rosa, notó algo extraño. El vaso del paciente tenía un olor químico, fuerte, metálico. Lo reportó. Esa simple observación cambió el curso de la historia. El laboratorio confirmó lo impensable. El líquido contenía desengrasante industrial, una sustancia que no debía estar cerca de ningún paciente. Y de pronto, los nombres empezaron a acumularse. Muertes, turnos nocturnos, registros, todos con un denominador común: Joan Vila Dilmé.
Siempre estaba presente, declaró un trabajador. Decía que los ayudaba a morir en paz. La dirección contactó con los Mossos de Escuadra. Era difícil de creer. El hombre más amable de la residencia, acusado de asesinato múltiple. Pero cuando comenzaron a revisar los informes de fallecimientos, las coincidencias eran demasiado precisas. Joan fue citado a declarar el 18 de octubre. Entró sereno, con las manos entrelazadas, y una expresión que muchos describieron como tranquila, casi resignada. Al principio negó todo. Dijo que no sabía nada, que amaba a sus pacientes, que jamás haría daño a nadie. Pero tras horas de conversación, algo en su voz cambió. El silencio en la sala era absoluto cuando murmuró: «Sí, fui yo, pero no los maté, los liberé». Esa frase marcó el inicio del caso más perturbador en la historia reciente de España. Durante los días siguientes, Joan confesó 11 asesinatos. Explicó cada caso con una calma inhumana. No titubeaba, no lloraba. Describía los momentos previos con una precisión escalofriante. Cómo elegía a la víctima, cómo preparaba la mezcla, cómo sostenía la mano de cada anciano mientras el veneno hacía efecto. Les hablaba para que no tuvieran miedo, decía. Ellos sabían que se iban y yo solo los acompañaba. El juez y los agentes quedaron atónitos ante su serenidad. No había rastro de odio ni de placer en sus palabras. Solo una convicción ciega de haber hecho lo correcto. La noticia se esparció por Olot como fuego. Un pueblo acostumbrado al silencio se llenó de cámaras, periodistas y lágrimas. Los familiares de las víctimas se sentían traicionados, confundidos. ¿Cómo podía aquel hombre amable, el que les ofrecía café en la sala de visitas, ser un asesino? En los bares, en las plazas, se hablaba solo de él. El celador, el loco de la residencia, el falso ángel. Y mientras tanto, en su celda, Joan Vila rezaba. «Dios me pidió hacerlo», escribió en una nota. «Yo solo obedecí». ¿Qué lleva a un hombre común a convertirse en el verdugo de 11 vidas? ¿Qué ocurre en la mente de alguien que dice matar por compasión? El juicio de Joan Viladilmé no solo fue una condena judicial, fue un espejo perturbador del alma humana. El juicio comenzó en noviembre de 2011, un año después de su arresto. La sala estaba llena, familiares, periodistas, psicólogos, curiosos. Afuera, cámaras de televisión. Adentro, un silencio denso, como si todos contuvieran la respiración. Joan Vila se sentó con serenidad, vestido con una chaqueta gris. No miró a nadie, ni al juez, ni al público, ni siquiera a las familias que lloraban frente a él. Solo bajó la cabeza y esperó. El fiscal lo acusó de 11 asesinatos con alevosía y premeditación. Los peritos psiquiátricos hablaron de un hombre profundamente trastornado, pero consciente de sus actos. Un perfil que oscilaba entre la fe ciega, la compasión distorsionada y el narcisismo moral. Durante su declaración, Joan no se defendió. No buscó excusas. Solo repitió una y otra vez. No podía soportar verlos sufrir. Nadie más quería hacerlo. Yo sí, sus palabras helaron la sala. Era como escuchar a alguien convencido de haber actuado por amor, sin entender que su amor había sido mortal. Los informes psicológicos fueron demoledores. Según los expertos, sufría un trastorno delirante de tipo mesiánico, con rasgos psicopáticos leves. Creía tener una misión: liberar a los enfermos de su dolor. Veía la muerte como una forma de redención, una especie de acto divino. Uno de los psiquiatras lo describió así: Joan Vila no mataba por placer ni por odio. Lo hacía por una necesidad interna de controlar el sufrimiento. En su mente
La línea entre la ayuda y el crimen desapareció por completo. Era, en esencia, un asesino por compasión, pero también por poder. La sensación de decidir sobre la vida y la muerte le daba una paz que nunca encontró en su propia existencia. El caso estremeció a toda España. Los medios lo bautizaron como el celador de Olot, un nombre que se repetiría en cada noticiero, cada debate, cada programa de sucesos. El país se dividió entre quienes lo veían como un monstruo y quienes, en silencio, se preguntaban si la compasión podía llegar a volverse locura. En Olot, la gente evitaba pronunciar su nombre. Algunos lo conocían desde niño, lo habían visto crecer, ayudar, sonreír. Otros juraban haber notado algo raro en su mirada. Pero nadie, absolutamente nadie, había imaginado que tras aquel rostro amable se escondía un verdugo silencioso. El 29 de marzo de 2013, el tribunal emitió su veredicto. 11 asesinatos consumados, 1 en grado de tentativa, 130 años de prisión. Cuando el juez leyó la condena, Joan no reaccionó, no lloró, no se alteró. Solo se santiguó y susurró: «Que Dios los cuide a todos». Nadie en la sala respiró por unos segundos. Fue el cierre de una historia que dejó una herida profunda en la conciencia colectiva. El juicio había terminado. El monstruo tenía nombre, rostro y sentencia. Pero el verdadero castigo de Joan Vila no fue la prisión. Fue quedarse a solas con su propia conciencia. Desde su ingreso a la cárcel de Brians, en Barcelona, Joan Vila Dilmé se convirtió en un recluso atípico. No generaba conflictos, rezaba cada día, ayudaba a los funcionarios y pasaba horas escribiendo notas y reflexiones sobre la vida, la muerte y el perdón. Nunca mostró arrepentimiento real. Decía que solo había obedecido a Dios. Para los psicólogos penitenciarios, esa frase era la clave de todo. Joan nunca dejó de creerse un instrumento divino. Dios me puso allí para hacer lo que otros no se atrevían. Escribió en una carta interceptada por la dirección del penal. Y si volviera atrás, tal vez lo haría igual. Con el tiempo, los internos lo apodaron el cura. Les hablaba de misericordia, de almas cansadas, de redención. Algunos lo escuchaban con respeto, otros con miedo. En su pequeño mundo carcelario, seguía cumpliendo el mismo rol que antes, el de acompañar a los moribundos, aunque esta vez fueran compañeros enfermos o deprimidos. Los informes psiquiátricos eran claros. No es peligroso en el entorno controlado, pero sigue sin comprender la magnitud moral de sus actos. En otras palabras, Joan Vila no se arrepentía, porque nunca entendió que había hecho algo mal. El caso de El celador de Olot cambió para siempre la forma en que España miraba a sus instituciones de cuidado. Se revisaron protocolos, se reforzaron controles en residencias, se introdujeron cámaras de seguridad y auditorías externas. Por primera vez, el país se preguntó: ¿quién cuida de los que nos cuidan? Los familiares de las víctimas exigieron justicia simbólica. Algunos fundaron asociaciones para supervisar residencias, otros simplemente se marcharon de Olot, incapaces de soportar el peso del recuerdo. En los medios, el caso siguió vivo. Documentales, libros, tertulias. El nombre de Joan Vila se convirtió en sinónimo de traición y locura moral. Una década después, todavía hay quienes visitan la residencia La Caritat. El edificio sigue en pie, pero muchas habitaciones fueron cerradas. El número 11, donde murió su última víctima, permanece vacío. Nadie quiere ocuparlo. Allí aún se siente el frío, dicen los empleados, como si el aire guardara silencio por respeto.
En Olot, el caso se convirtió en una herida colectiva. Algunos prefieren no hablar de él. Otros lo hacen como quien recuerda una pesadilla. En una entrevista concedida a un periodista años después, Joan dijo algo que estremeció incluso a los más escépticos. Si el sufrimiento es pecado, yo soy su redentor. Una frase que resume toda su visión distorsionada del mundo. Ni el tiempo ni la soledad lograron romper su creencia. A sus ojos seguía siendo el ángel que liberaba almas. Hoy, Joan Vila d'Ilmé sigue encerrado. Vive entre rezos, silencio y recuerdos. Pero en cada esquina de Olot aún resuena su historia. Una historia que nos obliga a mirar de frente el lado más oscuro de la compasión humana. Porque a veces el mal no grita, susurra. En los medios, el caso siguió vivo. Documentales, libros, tertulias. El nombre de Joan Vila se convirtió en sinónimo de traición y locura moral. El caso de Joan Vila d'Ilmé marcó un antes y un después en la historia criminal española. No solo por la magnitud de los crímenes, sino por la frialdad moral con que los justificó. Por primera vez, el país se enfrentaba a una figura que desafiaba la idea clásica del asesino. No era violento ni impulsivo, ni buscaba placer. Era un hombre que mataba creyendo hacer el bien. Los medios no tardaron en bautizarlo como el ángel de la muerte de Olot, una etiqueta que lo situó junto a nombres como Harold Shipman en Reino Unido o Charles Cullen en Estados Unidos. Todos celadores o enfermeros, todos con un patrón común: asesinatos por compasión, racionalizados desde la fe o el altruismo. En las universidades y facultades de criminología, su caso se estudia como un ejemplo de disonancia moral extrema. Profesores y psiquiatras lo utilizan para analizar cómo la empatía, mal gestionada, puede transformarse en instrumento de destrucción. El problema no es la falta de compasión, decía una catedrática de la Universidad de Girona. El problema es cuando alguien cree tener el derecho de decidir quién debe dejar de sufrir. El eco mediático también reabrió debates éticos sobre la eutanasia, la fe y el control institucional. Durante meses, programas de televisión, tertulias y artículos de opinión discutieron si Joan Vila era un loco, un fanático o un asesino con máscara de misericordia. Y en cada conversación quedaba la misma pregunta flotando: ¿podría pasar de nuevo? Tras el caso, el gobierno catalán reforzó los protocolos de vigilancia en residencias geriátricas. Se implementaron controles cruzados, formación psicológica al personal y auditorías externas. La figura del cuidador pasó a ser examinada con lupa. Ya no bastaba con la vocación. Se necesitaba equilibrio emocional, apoyo psicológico y transparencia. Las residencias dejaron de ser espacios invisibles. El miedo, paradójicamente, hizo visible la necesidad de cuidar a quienes cuidan. A lo largo de los años, el caso inspiró documentales, obras de teatro y análisis forenses. Pero más allá del morbo, lo que fascinaba era la dualidad del personaje. Un hombre capaz de matar sin odio, convencido de estar sirviendo a Dios. Esa ambigüedad moral lo convirtió en un símbolo, el símbolo de lo que puede ocurrir cuando la empatía pierde su límite. El bien sin límites se vuelve peligroso, escribió un periodista de El Periódico. Y en Olot lo aprendimos de la peor forma posible. El paso del tiempo no ha borrado la historia de Joan Vila d'Ilmé. Su nombre todavía provoca un silencio incómodo en los pasillos de Olot. Las familias aún colocan flores en la residencia y los nuevos empleados aprenden su historia como una advertencia. Nunca olvides que tu trabajo es cuidar, no decidir. Joan Vila creyó ser un salvador, concluye el narrador.
pero en realidad fue el recordatorio más oscuro de que el poder sin compasión verdadera destruye aquello que pretende salvar. Si este caso te ha estremecido, compártelo. Que el silencio no vuelva a proteger a quienes se esconden tras una sonrisa. Suscríbete, activa la campanita y ayúdame a seguir contando las historias que el mundo intenta olvidar. Porque solo cuando miramos de frente al mal podemos reconocer la delgada línea que separa al cuidador del verdugo